no me lo dijeron. Esto no me lo dijeron. Un espacio en el que hablaremos de todo aquello que nos dijeron, Pero sobre todo, de lo que no, a lo largo de este camino que llamamos vida. Definitivamente no me lo dijeron. Ya va, pero yo no sabía que... Hola, bienvenidos a otro episodio de Esto no me lo dijeron. Yo soy Alessandra del Negro. Y yo soy Leonor Casas. Y antes que nada voy a pedir disculpas porque estoy un poco ronca. Pero, dejando eso a un lado, estamos muy emocionadas porque el día de hoy por primera vez estamos sentadas en la misma mesa, Face to face. grabándoles este episodio en la misma ciudad. Que bueno, los episodios anteriores los habíamos grabado a distancia. Entonces para nosotras significa muchísimo y realmente estamos muy emocionadas por eso. Y se los queríamos contar, obviamente. Y además estamos muy contentas porque vinimos con un tema muy interesante. Les queremos contar todas esas cosas que nunca nos dijeron del rechazo. Porque seguramente más de una vez muchos nos habremos sentido rechazados o muchos nos sentiremos identificados con la idea de tenerle miedo a este rechazo. Pero realmente, ¿qué es el rechazo, no? ¿Y de dónde parte esto? Bueno, el rechazo como tal es el proceso y la consecuencia de rechazar. Perfecto, todos entendemos este punto. Rechazar es cuando manifestamos rechazo hacia algo, hacia alguien, hacia alguna cosa. Y cuando dejamos en evidencia, básicamente, que no lo aceptamos o no lo toleramos a esta persona o a esta situación. Y esto lo podemos llevar a muchos momentos o situaciones de nuestra vida, porque habremos experimentado el rechazo, algunos lo habrán experimentado en una relación de pareja, otros ante familiares que se han sentido rechazados por su madre o su padre de pequeños o lo que sea, o muchos habrán sentido el rechazo en su círculo social, o es muy común también en tus compañeros de trabajo, o cuando entras o empiezas a trabajar en un sitio nuevo. Entonces, creo que bueno, podemos entender cuáles son estos aspectos o estas situaciones en las que nos pueden rechazar, pero la pregunta en general creo que es ¿por qué le tenemos miedo al rechazo? ¿O por qué le tenemos miedo a que nos digan constantemente que no? O sea, ¿qué opinas tú del rechazo? Bueno, empezando en mi opinión, y siento que muchos no lo sabíamos, y es algo que nunca nos dijeron, y es que todo parte de que el rechazo es una herida que viene de tiempo atrás. El rechazo, de hecho, está dentro de las 5 heridas de la infancia. Nace de este querer encajar, estas experiencias de no ser aceptados en algún momento en el colegio, como dices tú, de familiares, de amigos, primos, quien sea que nos rodee. Desde pequeño sentimos esta necesidad de querer encajar por este mismo rechazo que nos presentan todas estas personas. Y cuando viene desde pequeños es por el hecho de que un niño, a pesar de que sea muy bueno sintiendo las emociones, porque sabemos que los niños no tienen filtros, sienten lo que sienten y ya está, no son buenos interpretándolas muchas veces. Entonces estas emociones en su momento, si no saben interpretarlas, pueden ir causando esa herida que hoy llamamos el rechazo. Esta herida, como ya lo dije, surge de no haber encajado en algún momento y muchas veces actúa como un filtro esta herida. Y a partir de aquí, las personas interpretan todo a través de este filtro. Y esto lo lleva a que muchas veces las personas se sientan rechazadas en ocasiones en las que ni siquiera están siéndolo. Cuando recibes señales de rechazo en tu infancia, creces con la semilla del autodesprecio en tu interior y esta semillita va creciendo y creciendo y piensas que no eres digno de ser amado. Y poco a poco vas interiorizando este sentimiento, tanto así que una mínima crítica puede causarte sufrimiento y para compensarlo necesitas buscar la aprobación en los demás, siempre buscando ser aceptado. Total, y me encanta lo que dices del filtro porque creo que es un ejemplo excelente para hablar del tema. Y ahora que dices ahora que hablas de todo este tema de que el rechazo viene cuando somos niños o nace de este momento, sí siento que es una herida emocional, pero en mi caso, por ejemplo, creo que el rechazo va muy vinculado al ego. Y aquí estoy hablando desde lo que siento y lo que creo y sin entrar en profundidad en el tema porque ya sería material para otro episodio y porque realmente no he comentado esto con ningún especialista que me pueda asesorar en el tema. Pero yo siento que en mi caso el rechazo está tan vinculado al ego porque creo que desde pequeños muchos crecemos con esta semillita que nos siembran de que tenemos que ser excepcionales, tenemos que ser los mejores, de que no podemos mostrarnos vulnerables ante nada o nadie. Incluso yo recuerdo muchas veces de pequeña que me decían como que no te vean llorar o que no te vean así o no dejes que te vean así. Lo típico que no sé, te decían de adulto los adultos, cuando tú comentabas que alguien te molestaba en el colegio, o lo típico de tener alguna amiga que era bully o lo que sea.
Y creo que esta semilla que nos meten de pequeños de no mostrarnos vulnerables, de ser los mejores, de ser excepcionales, que muchos de nuestra generación probablemente se sentirán identificados, en muchos casos, o en mi caso en particular, siento que me ha llevado a tenerle mucho miedo al rechazo en la actualidad, porque, claro, crecí con esta idea como de ser excepcional, de ser la mejor en el trabajo, de ser la mejor en las relaciones, en las que, no sé, en las relaciones que vivo o que tengo en mi vida. Y yo durante mucho tiempo le he tenido miedo al rechazo porque siento que los no que me dan en la vida, siento que me han como ido sumando en una regla de nos que al final hace que de alguna manera esto pueda medir mi inteligencia, mi belleza, mi capacidad, dependiendo del caso, ¿no? O sea, alguien te dice que no en una entrevista de trabajo, por ejemplo. Te dicen que no y entonces ya tú sientes que están midiendo como que tu capacidad, que realmente la está como que midiendo otra persona, ¿no? Pero ya tú te sientes inferior, sientes que no estás apto para el puesto. De una vez piensas, bueno, seguramente contrataron a alguien mejor que yo, con más experiencia que yo. Entonces, siento que de alguna manera estos no van como que sumando una reglita que nosotros nos vamos creando como de autodesprecio, ¿no? Exacto. Y ahorita que dijiste bullying, me acordé que random, de un tiempo para acá, me vino el recuerdo, o sea, de las cosas que nos hace hacer esta herida, por lo menos en mi caso, tú hablas de la parte del ego. En mi caso, con esto que mencionaba del querer pertenecer, de un tiempo para acá me vino un recuerdo que nunca, o sea, lo tenía muy en el subconsciente, no lo tenía nada presente, y es que de repente me acordé de algún momento en el colegio, en el recreo, de chiquita, o sea, no te sé decir ni siquiera qué edad, o sea, chiquita, estando comiendo sola en el recreo. Y como que eso me hizo atar como muchos cabos de decir por qué me considero que era bastante bully en el colegio, y yo creo que todo esto fue en algún momento de mi infancia me sentí rechazada, ya sea consciente o inconscientemente de parte de X persona o de las amiguitas, no sé. Y esto digamos que el bullying fue como que mi herramienta de ser aprobada, de ser aceptada por los demás. Fue como que mi manera de querer pertenecer. Y que la gente diga como que, ay, qué cómica es ella, jajaja, hacer amigos. Exacto. Qué mala, tal. Exacto, la verdad no me recuerdo haber estado tipo llorando al respecto, simplemente tengo el recuerdo de estar sola e inmediatamente el recuerdo de, ay sí, ser la cómica del salón. Entonces es como que, wow, qué fuerte en verdad todas las cosas que desencadenan esta herida, y siento que el miedo al rechazo conduce a la conformidad de la presión social, o sea, creces en un ámbito demasiado pendiente de estar siempre queriendo ser aceptado por la sociedad. Siempre, o sea, hay muchas cosas de las que hacemos se rigen por esto. Total, y es lo que digo de mi caso en particular, que va relacionado con el ego, porque yo siento que a medida que fui creciendo, cuando yo me fui enfrentando a estos no, me fui dando cuenta que esta semillita que me habían metido, o sea, que me habían sembrado de pequeña, se iba como desmoronando, porque claro, yo decía, a mí me dijeron que yo tenía que ser la mejor, que tenía que ser excepcional, entonces claro, cuando alguien me decía un no, mis paredes se derrumbaban, o sea, era como que no entiendo. Mis paredes se construyeron con esta base. Se caen las bases. Entonces se me caen las bases y es por eso que yo a día de hoy, y no me da nada de vergüenza comentarlo ni aceptarlo, siento que batallo mucho contra el rechazo, y es una cosa que estoy trabajando muchísimo, te consta. Pero creo que tenemos que empezar a ver el rechazo como una oportunidad más, en el sentido de que también tenemos que aprender a interpretar el rechazo como una puerta que se abre y no como una puerta que se cierra. Porque tenemos que aprender a ver el rechazo como un sí, como un camino que más bien nos enseña que por ahí donde queríamos ir no es. Entonces realmente nos deja ver o nos da visibilidad para ver los otros caminos que se nos pueden presentar en la vida. Entonces creo que me parece importante, antes de hablar del rechazo y antes de adentrarnos más en el tema, decir que el rechazo es un sí. O sea, exacto. Partir que a nosotros nunca nos dijeron que el rechazo realmente es un sí. Exacto. Y no es un no. Puede ser un no temporal, pero un sí que vas a descubrir. O sea, y sin este no vas a llegar a ese sí que tanto queremos escuchar. Y es aquí cuando podemos decir que el rechazo está sobrevalorado. O sea, si aprendemos a ver el otro lado del rechazo, como dices tú, esa puerta, podemos decir que es cuestión de números, porque puedes obtener rechazos de una persona, así como también puedes obtener un rechazo de una persona y puedes obtener 3 aprobaciones de parte de otro. O sea, no todo es como, ¿sabes? Está sobrevalorado el rechazo. Entonces es como decir que amplíes el abanico, amplíes tu campo de acción, por así decirlo, y vas a tener más posibilidades de obtener
esa aprobación. Bueno, que el otro día lo comentábamos, ¿no? Que decíamos que era un poco, que el ejemplo era un poco, bueno, no sé qué palabra usar, pero no sé, no nos sentíamos tan cómodas poniendo el ejemplo. Creo que tampoco tiene nada malo contarlo, o sea, porque hablábamos como de, muchas veces nos enfrascamos en alguien en concreto, ¿no? O en hablar con una persona o empezar a salir con una persona en concreto y de repente esta persona no le gustamos de vuelta o no nos escribe de vuelta o lo que sea. Entonces decíamos, ¿qué pasaría si abriéramos este abanico, ¿no? De posibilidades y de repente en vez de, si te gusta una persona, escribirle a una, escribirle a tres? Que a ver, parece exagerado, pero esto se puede llevar a cualquier ámbito de la vida. O sea, si tú aplicas a una oferta de trabajo, exacto, si tú aplicas a una oferta de trabajo y te dicen que no, tienes menos posibilidad, o sea, tienes más posibilidad de que te digan que no si aplicas a una a que si aplicas a 5. Exacto, y minimiza ese dolor de ese temido no y puedes tantear o andar por diferentes situaciones y tienes más oportunidades de recibir ese sí que tanto quieres escuchar, obviamente. Y de hecho, un ejemplo que me encantó es que la mayoría de los emprendedores exitosos han sido rechazados muchas veces antes de lograr sus objetivos. El mismo Steve Jobs fue despedido de Apple en su primera etapa con la Macintosh. Y otro ejemplo, la autora de los libros de Harry Potter escuchó en 2 ocasiones un no al momento de intentar publicar su libro. O sea, imagínate. O sea, que gente... Todo el mundo pasa por eso, solo que es algo que nunca nos dicen. O sea, como que todo siempre tiene que ser un sí, un sí, un sí. 1000 puertas abiertas cuando la verdad necesitamos muchas veces esta puerta cerrada para tocar otra, ¿no? Tú sabes que me acabo de acordar, pero yo estudié de pequeña en un colegio americano en Maracaibo, la ciudad donde crecí, bueno, de donde soy. Y antes de pasarme al colegio en el que me gradué, yo tuve que presentar 2 veces la prueba, porque yo venía como de una metodología americana y tal, y todo era en inglés, y bueno, era otro tema, ¿no? Y cuando me pasaron al colegio en el que me gradué, toda la metodología era diferente, era todo en castellano, me costó muchísimo. Y yo me acuerdo que en el momento, yo no quise decir que había presentado la prueba 2 veces, porque la primera vez que había presentado la prueba, la verdad es que no me había preparado bien. Incluso me dio clases la hermana de una amiga mía para poder entrar en el colegio. Y yo me acuerdo que en esa época yo no quería decirlo, porque yo decía, ay no, qué bruta. La gente que va a pensar que yo soy bruta porque presenté la prueba 2 veces. Y la primera vez me dijeron que no, y la segunda vez lo pasé, y yo no sé, mi mamá tuvo que hacer algo con las monjas, tuvo que hablar con las monjas, no sé. Un trato ahí. Casi que les tumba la puerta para que me dejaran volver. Yo me acuerdo que fue como que un tema que no me querían volver a dejar hacer la prueba porque ya no la había pasado. Pero es muy loco porque tengo también el recuerdo que en ese momento yo no quería decir que había presentado la prueba 2 veces. Era como que, ay no, qué oso. Qué vergüenza. Qué oso, güey. Sí, total. Y por eso es importante recalcar aquí que el rechazo no es sinónimo de fracaso. El rechazo, siento, es más personal que el fracaso. O sea, si fracasas en algo, puedes echarle la culpa de ese fracaso a muchas otras cosas. Por ejemplo, si montas una tienda, un negocio, lo que sea, y esta fracasa, le puedes echar la culpa a la economía, al país, la cosa, la situación, 1000 cosas le puedes adjudicar. Pero si te rechazan, es algo como más personal, más como con lo del ego, que dices tú. Es como que te dijeron a ti, no. O sea, a ti, Leonor Casas, a mí, Alessandra, me dijeron que no. Entonces, es como más personal el asunto. Y, bueno, así se siente por lo menos. Y por eso es que el rechazo es más difícil de manejar que el fracaso y no tiene nada que ver una cosa con la otra. El punto es que todo se necesita porque en la vida todo es balance y obviamente el rechazo también es bueno. Y ya de eso vamos a hablar ahorita, en un ratito. Totalmente. Y mira, el psicólogo Guy Winch publicó un estudio sobre todas las cosas que pasan dentro de nosotros cuando nos sentimos rechazados. Y en su estudio comentó que el rechazo hace que se resientan las zonas del dolor en el cerebro. Esto quiere decir que las mismas áreas cerebrales que se activan cuando nos sentimos rechazados son las mismas que se activan cuando experimentamos dolor físico. Por eso el rechazo duele tanto, neurológicamente hablando, porque nuestro cerebro responde de un modo idéntico al desprecio que al dolor físico. Entonces, una cosa que me parece súper interesante es que dicen que el Tylenol, el paracetamol, reduce el dolor emocional que produce el rechazo. Y para probar esta hipótesis de que la sensación de rechazo imita a la del dolor físico, se ha probado dar Tylenol a pacientes antes de pedirles que recuerden una experiencia de rechazo que les haya marcado. Y los participantes que habían recibido la dosis de paracetamol relataron todos un menor dolor emocional que aquellos que habían ingerido un placebo. Entonces, si ustedes son de los que, como yo, que le tienen miedo al rechazo,
prueben tomarse una pastillita de paracetamol. Yo aquí recetando Sí. Pero no es real, ¿no? Porque dicen que se siente igual, o sea, que el dolor físico. Y podemos revivir el dolor social más vivamente que el dolor físico. Es decir, no sé si alguna vez ustedes se han parado a acordarse de algún momento en el que se hayan sentido rechazados o algún momento en que sus parejas los hayan dejado o los hayan, no sé, o no los hayan aceptado en un trabajo que querían muchísimo. Cuando tratamos de evocar un dolor físico pasado, no solemos experimentar demasiada alteración en nuestro cuerpo. Pero cuando intentamos recordar alguna vez que nos hayan rechazado, puedes recordar igualmente cómo te sentías, o sea, tal cual. Pero la diferencia con el dolor físico, y por eso muchas veces dicen que, por ejemplo, las mujeres o las mamás se olvidan del dolor del parto, o que cuando pasas por una operación muy fuerte te olvidas a la larga del dolor. O sea, sí recuerdas como que el momento que la estuviste pasando mal, pero realmente no puedes como que evocar tal cual ese dolor físico. Con el rechazo pasa todo lo contrario. O sea, no sé si me explico, ¿no? Pero el tema es que estas partes de nuestro cerebro igualmente se resientan, estas zonas del cerebro, con el rechazo y con el dolor. La única diferencia es que el dolor no lo podemos evocar. El dolor del rechazo, sí. Ustedes se pueden parar ahorita a acordarse de cualquier momento en que se hayan sentido rechazados y es muy probable que puedan llegar a sentir ese dolor tal cual, que se les paran los pelitos o que, saben, que se sienten mal o que les da dolor de barriga, porque dicen que este sí es un dolor que se puede evocar. Sí, y bueno, hay 2 tips. El primero es que se tomen la pastillita de Tylenol antes de aplicar para una oferta de trabajo. No, mentira, esa no. Pero bueno, la pueden considerar. Pero la verdad es que lo que tenemos que hacer es que, al igual que cuando te rechazan, o sea, me quedé pensando en la pepita. No, me da mucha risa porque el otro día se lo estaba comentando una amiga, porque a mí me encanta como que leer este tipo de cosas y compartirlas, ¿no? Entonces aquí soy como un libro abierto y voy contando todo. Y lo estaba comentando con una amiga y bueno, casualidad, se lo comenté y lo dejamos ahí, como que no seguimos con el tema. Y yo estoy ahorita buscando trabajo, como he dicho en todos los episodios, creo. O sea, yo voy a dejar de hablar de mi situación laboral. Pero bueno, quizás si alguien está escuchando esto y le provoca contratarme, ¿sabes? Dirá como que, ay, mira, me gusta su... Uno nunca sabe. Pero bueno, total que después de 5 entrevistas me dijeron que no hubo un trabajo. Y me dice mi amiga de la nada, o sea, con la que había comentado esto, bueno, tómate un paracetamol, pobrecita. Y yo... Ya te puedes imaginar quién fue, ¿verdad? Claro. ¿Y yo qué? Y yo en un momento ni capté y me dice, claro, por lo del rechazo y tal. Y yo... porque le diste spoiler del episodio, obviamente. Claro, porque le di spoiler, o sea, le comenté el tema del paracetamol y de una vez me lo dijo. Yo como que, ay, me acaban de decir que no. Tranquila, tómate un paracetamol. Palabra cierta. Bueno, son datos y hay que darlos. Pero bueno, el punto es que te puedes tomar tu pastillita, o la verdad es que no pasa nada si te rechazan, es parte de la vida, y la verdad, como todo dolor, por así decirlo, tiene que tener su duelo, valga la redundancia, al igual que cuando terminas una relación, se te muere un familiar o X, pasa lo que sea que te duela, tienes que pasar ese duelo porque es parte del proceso, tienes que pasar por esta famosa tormenta para que llegue la calma, es parte de... Entonces no pasa nada si te duele, si te quieres tomar tu pastilla o si no te la quieres tomar. Lo importante es que sientas y pases ese proceso porque es necesario. Y bien es cierto que no existe un porqué. Muchas veces no sabemos por qué nos pasan las cosas, por qué nos rechazan, pero lo que hay que hacer es evitar construir atribuciones personales. O sea, no es como que me han rechazado porque no soy atractiva, o sea, en la parte de pareja o lo que sea, porque no soy simpática, porque no soy brillante en la parte del trabajo. No es eso es un súper error porque le da como que a la llaga y pasa de que sea de dolor a sufrimiento, que es lo que no debería suceder. Lo que tenemos que hacer es buscar conclusiones de por qué pasó. Por ejemplo, si es la parte de trabajo, bueno, debo buscar un trabajo en el que puedan reconocer todas mis capacidades y méritos. No quiere decir que soy una bruta, ¿sabes? Entonces, aquí es cuando viene la diferencia entre culpa y vergüenza, de la que tanto habla Brené Brown. Es que una cosa es sentir vergüenza por ti mismo, de no ser suficientes, entre comillas, y la otra es la culpa, que es, ok, no lo hice bien, pero lo puedo mejorar, puedo cambiar tal cosa para que salga mejor, que es distinto. A mí me ayuda mucho verlo como que el rechazo es simplemente la opinión de otra persona.
Y uno no debería tomarse una simple opinión a un nivel demasiado personal y que eso te lleve a replantearte cosas mega importantes de ti mismo. Yo en lo personal entendía antes el rechazo como una regla para quitarme valor, como lo comentaba al principio, y en verdad tenemos que entender desde ya, desde ayer, que en la vida siempre vamos a recibir rechazo. Y que el rechazo, además de ser una cosa de números, como dijiste tú, una cosa de abrir nuestro abanico de repente, es una cosa subjetiva. Entonces hay que saber sobreponer el rechazo y ser capaces de seguir adelante intentando ver las cosas con otra perspectiva, que se dice fácil, pero sabemos que no lo es. O de repente intentar identificar de dónde viene nuestro miedo al rechazo. Porque en algunos casos, como en el mío, por ejemplo, viene del ego y yo siento que eso no me define. Entonces, una cosa que a mí me impresiona mucho es que, bueno, yo tengo una amiga que admiro muchísimo y para mí ella es sinónimo de valentía, pero sobre todo de poco miedo al no. Miren, yo esta amiga la conozco desde hace años y desde el momento que nos hicimos amigas, recuerdo que ella era la típica que si le gustaba a alguien le escribía a ella primero que él, y ya saben la sociedad en la que venimos nosotras que la mujer nunca le puede escribir primero al hombre porque qué horrible, porque ¿dónde vas a quedar tú? ¿Qué van a pensar de ti? Bla, bla, bla. Bueno, ella desde hace años no le paraba esto, no se sentía nada identificada con esto. Y yo la veía desde pequeña, era como que wow. Se ha mudado de ciudad 1000 veces, ha cambiado de trabajo 1000 veces, no le gusta una cosa, la deja de hacer. Y ella vive la vida con este sí por delante, que es maravilloso verlo. Y muchas veces mucha gente dice que ella no tiene un plan, que ella de repente que está como por la vida sin un plan. Pero es que el plan tampoco te define. Y ella, se los puedo asegurar, que es una persona feliz, o sea, con un aura espectacular. Y mucho más plena. Y mucho más plena, mucho más libre. Hace lo que realmente le llena todos los días. Y el día que no le llene lo cambia y cambia de rumbo. Y a mí me parece impresionante porque muchas veces nos perdemos de oportunidades realmente enormes en nuestras vidas por el miedo al no. Y en verdad tenemos que recordar que el no ya lo tenemos. El no es no hacer nada. Entonces, que nos digan que no importa, lo intentaste. Y recordar que tú con tus acciones y con tus comportamientos y con las cosas que te decidas y te propongas, puedes crear tus propias realidades. ¿Cuántas veces dejamos de hacer cosas en nuestra vida por miedo al no, por miedo al rechazo? Párense y pregúntenselo porque es muy importante. ¿Cuántas veces hemos dejado escapar oportunidades maravillosas por el miedo a que nos digan que no? O por el miedo a la opinión de una persona. Sí, conclusión, quédate con ese no si quieres, pero sal a buscar tu sí, porque ahí está. Y quiero traer al tema que el rechazo social y el rechazo romántico, o sea, ahorita que dijiste de tu amiga y tal, el rechazo social y el rechazo romántico son los más importantes. Bueno, hay muchos más comunes, ¿no? Yo diría que los más comunes. Exacto, sí. Hay muchos tipos de rechazo, pues, pero exacto, el social y el romántico son los más comunes porque son las áreas en las que le damos más peso en nuestra vida. En verdad sí, porque muchas de las cosas se basan en nuestros amigos y nuestra pareja, que es eso, la parte social y romántica. Y uno de los puntos es que cuando hay exclusión social y romántica, está muy en juego la autoestima. Y la autoestima es parte del ego de todo esto que venimos hablando. Entonces, cuando te dan el autoestima, es como que fuerte, pues. De hecho, Abraham Maslow, uno de los fundadores de la psicología humana, y otros, dicen que la necesidad de amor y pertenencia es una motivación humana fundamental. Según Maslow, todos los seres humanos, aún los introvertidos, necesitan ser capaces de dar y recibir afecto para ser psicológicamente saludables. O sea, es como que parte de la vida. Y otro estudio de Harvard de 75 años que le hicieron un seguimiento a 800 personas desde su infancia hasta la vejez, les hicieron una pregunta y es que ¿qué te hace feliz a medida que avanzas en la vida? Y todas las respuestas coincidieron en la relación interpersonal de calidad contigo y con los demás. O sea, que puedes tener pocos amigos, pero significativos. O sea, que esto es como que el mayor denominador de todas estas relaciones de estas 800 personas. Entonces es como que la importancia de las relaciones interpersonales, porque al fin y al cabo somos seres sociables. Y también otra cosa que me pareció curiosa, leyendo un poco, es que también nos afecta a los seres humanos el rechazo de los extraños. O sea, no nada más de tus amigos, de tus abuelos, de tus primos, también el de los extraños. Por ejemplo, hay un experimento muy famoso que se llama arrojar la pelota, que hay un grupo de personas que son parte del equipo del experimento y otro grupo de personas que son ajenas a este. Y es un juego, como imagínate que se ponen en un circulito y se empiezan a tirar la pelota. Las personas que están asociadas con los científicos
de repente dejan de pasarle la pelota a los que no saben nada. Y los tipos se quedan tipo... Y la reacción, porque es un estudio, la reacción de todos es que sienten un sentimiento de enojo y tristeza directamente, desde que empiezan a no recibir la pelota. Y quiere decir que se están sintiendo rechazados, ¿me entiendes? Y porque se hicieron estudios y todo. Y se ve cómo se afecta al no ser parte de un grupo, al no ser parte de lo que sea, tu cuerpo lo siente directamente. Claro, y es que somos animales sociales, por eso nuestro cerebro prioriza tanto el rechazo. Tenemos la necesidad de pertenecer a un grupo, tenemos la idea de complementariedad que comentamos en el episodio del primer amor, que por cierto, si no lo han escuchado, vayan a escucharlo. Por eso el rechazo provoca un gran dolor emocional. Entonces, ¿qué hemos hecho para superar el rechazo? ¿Qué podríamos decir, ya que hemos ahondado un poco en el tema en general, qué podríamos decir que hemos hecho para superar este rechazo? Y yo en mi caso me he enfrentado más al no. O sea, si me da tanto miedo el no, lo enfrento y le he aprendido a quitar ese peso que le ponía antes, ¿no? Creo que ahora soy capaz de hacer cosas que no hacía antes, como por ejemplo escribirle a alguien, contarle cómo me siento, estoy hablando a alguien en el sentido de repente de una relación de pareja o algo, pero escribirle a alguna persona que me haya rechazado, me haya hecho sentirle mal, contarle cómo me siento o cómo me hacen sentir las cosas que hace, sin esperar nada a cambio, sin esperar a que las personas aparezcan y nos den esos porqués que muchas veces buscamos. O sea, yo creo que poco a poco he trabajado el abrirme más, sin esperar nada a cambio, y a mostrarme más vulnerable ante los demás, perdón. Porque también recuerdo de pequeña que muchas veces en alguna relación, o yo estaba saliendo con alguien y esta persona en algún momento como que ya no quería salir más conmigo, yo automáticamente me ponía la barrera de, bueno, ok, perfecto, a mí tampoco me importas. Y por dentro, sí. O sea, súper dolida, súper tal. No. Me vas a dejar, te dejo yo primero. Te dejo yo primero, exacto. Entonces creo que uno debe ir a mostrarse siempre como eres, en realidad, ¿no? Dejando a un lado todas las cosas que podemos o podíamos pensar de pequeños o podíamos hacer de pequeños para encajar, para no fomentar el rechazo. O sea, que el que esté contigo y el que te acompañe sea tu amigo, tu pareja, alguien quien decidas tener al lado, lo que tú quieras, te quiera como eres y te acepte como eres. Entonces eso hay que trabajarlo y a mí me ha costado mucho, pero siento que estoy mucho más abierta y también me pongo a prueba, ¿no? Como en situaciones en las que me veo de repente haciendo cosas en mi vida que no hacía antes, como para probarme a mí misma que el rechazo no es para tanto. Como que estoy abriendo el abanico, como dices tú, ¿no? Como en el ámbito de no centrarme tanto en una cosa en específico porque de repente no era por ahí, abrir más mis posibilidades, o sea, abrir más los planes a los que hago, las cosas que hago, las actividades que realizo, a los trabajos que aplico. Abrir más ese abanico para empezar a ver... No enfocar todo en uno solo. No, enfocar todo para empezar a ver y hacer tu propio camino. Exacto. Y no debemos convertirnos en víctimas de quienes nos hicieron daño o nos rechazaron. Creo que esto es fundamental. No debemos convertirnos en víctimas de quienes nos rechazaron en su momento. Porque, miren, si una persona no te quiso dedicar la energía en su momento, o hoy o mañana, tú no se la pongas de vuelta, punto y final. O sea, si alguien te rechaza o pasa de ti, simplemente no le dediques toda tu energía a esa persona porque no vale la pena. Y dedica energía a la gente que sí te dedica a ti energía de vuelta. A la amiga que tienes al lado, a la amiga que siempre te escribe, a tu prima que siempre te llama. No le dediques energía a la gente que no te la está dando de vuelta. O sea... Exacto, cuidar tu energía, súper importante. Totalmente. Y en mi caso, más bien, esta parte del rechazo, de manejar el rechazo, es que yo siento, por lo menos a mí, te hace ser como más paciente, porque con eso estás ganando claridad, se te despeja un poco la mente para replantearte muchas cosas. Por ejemplo, ¿qué es lo que realmente quiero? ¿Este es realmente mi sueño? ¿Es sueño de alguien más? ¿Hay algo que necesito hacer mejor? ¿Habrá otras maneras de alcanzar este objetivo? O sea, ¿me estoy yendo por el camino que es? ¿O hay miles de otros caminos? ¿Esta es la única puerta? ¿O la puerta debo construirla yo? ¿Sabes? Como replantearte muchas cosas. Y la verdad, para mí uno... Puede sonar muy... Ay, sí, que fácil decirlo, pero para mí ahorita uno... Es como que, ok, o sea, no me duele, como quizás me pudo haber dolido en algún momento, porque siento que simplemente es una señal y una dirección para que voltee para otro lado. Y ya está. O sea, la verdad, yo lo veo muy así hoy. Y yo lo veo como que el rechazo es un balde de agua fría, que nos obliga a ponernos a pensar por qué queremos alcanzar tal o cual meta, o sea, cualquier meta, nos pone a evaluar si realmente es importante nuestro objetivo o si lo hacemos para ganar el reconocimiento de los demás. Oigan, cuéntenos ahora
ustedes cómo viven el rechazo, qué hacen hoy en día para superar el miedo al rechazo y manténgannos al tanto. Les recordamos una vez más que nos pueden ir a seguir en @esto no me lo dijeron en Instagram y por allí pueden hablar con nosotras, mantenerse al tanto de las últimas publicaciones que hacemos y bueno, ponerse al día con los episodios si no se han puesto al día aún. Esperemos que les haya gustado mucho esta conversación, que se queden con un mini granito de arena y que sobre todo destruyan esas barreras que nos pusieron de pequeños. Y que no, exacto, no tenerle miedo al rechazo porque es una señal de que vas en el camino de tu sueño. Con estos no, vas a llegar al sí que tanto necesitas. Acuérdense, el rechazo es una puerta que se abre. Les mandamos un beso y gracias por escuchar. Bye. Te recordamos que puedes escucharnos todos los jueves en un nuevo episodio. Escuchas este podcast gracias a Híbrido.